Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En este caso vamos a hablar de las teorías clásicas en el comercio internacional. Nosotros somos el grupo 3. Le doy paso a mi compañera Jennifer para que inicie con la exposición. Vamos a hablar sobre la biografía de Adam Smith, que bueno, este nació el 16 de junio de 1723 en Escocia. Brevemente su biografía es cuando él despierta una necesidad. A su temprana edad demostró un interés especial por el pensamiento abstracto, lo que le llevó a destacar en áreas como la filosofía, la ética y la lógica. Entre su formación académica, primero inició en la Universidad de Waslow, donde estudió la filosofía moral, continuamente en Balliol College, en la Universidad de Oxford, donde, en esta universidad le permitió desarrollar un pensamiento más crítico y en 1751 es nombrado profesor de lógica en la Universidad de Waslow, donde anteriormente había desarrollado sus estudios académicos universitarios, donde empezó a construir lo que sería la base del pensamiento económico moderno. Y también desarrolló su principal obra, que fueron las riquezas de las Naciones Unidas en el 76. Y también nos aporta, también nos brinda cuatro aportes importantes con con este autor. Primero tenemos lo que es la mano invisible del mercado, que Smith eh, entendió algo especial, donde los seres humanos que actuamos por interés propio. Sin embargo, cuando una persona busca un propio beneficio, también está satisfaciendo una necesidad social. Eso mayormente nos da a entender por la mano invisible. Y luego el segundo aporte que tenemos, la división de trabajo, Smith se identificó que la especialización de las tareas concretas multiplica la eficiencia. Y el libre comercio, que en su época predominaba lo que es el mercantilismo, que defendía un país, que un país debía producir todo internamente y acumular oro, pero Smith rompió esa idea sobre el libre comercio. Y por último tenemos el valor de trabajo y el valor absoluto, donde Smith reflexionó que el que da valor a un producto propuso que no solo su utilidad, sino que también la calidad de trabajo necesaria para producirlo. Continuamente vamos a dar cuáles son las ventajas de este valor absoluto, explicar más o menos esta teoría. Le doy paso a mi siguiente compañera. Ahora hablaremos sobre la teoría de las ventajas absolutas. En este caso, Adam Smith desarrolló esta teoría centrándose en el comercio internacional y en la especialización de los países. Es decir, que el país se tiene que centrar en lo que produce mejor para exportarlo y luego importar brevemente también de otro país otros productos. Esto, un breve ejemplo sería que, por ejemplo, un país A produce trigo más rápido o con menos trabajadores que el país B, entonces tiene ventaja absoluta en trigo. Y ese país debería especializarse en producir más trigo y exportarlo a otros países. Smith también criticó el mercantilismo. Es un sistema político y económico que se basa en que los países son más ricos si es que tienen más minerales preciosos a su favor. También abogó por el libre comercio y la especialización para aumentar la riqueza y bienestar de las naciones. Algunos fundamentos que tenemos son la especialización según la eficiencia productiva, el uso eficiente de los recursos, el intercambio comercial internacional y el beneficio mutuo. Siguiendo con esto, tenemos un ejemplo de Perú y Alemania, en este caso sobre café y automóviles. Perú se demora 5 horas para producir una tonelada de café y muy por el contrario, Alemania se demora más, se demora 10 horas para producir una tonelada de café. En este caso, Perú tiene ventaja absoluta sobre el café y por lo tanto podría exportar café a Alemania
Después, para los automóviles, Perú se tarda 15 días para producir solamente un automóvil. En cambio, Alemania, al tener más tecnología y muchos otros factores, se demora solamente 3 días. Entonces, Alemania tiene ventaja absoluta sobre los automóviles. Exportaría los automóviles al Perú e importaría café de Perú. Siguiendo con esto, le doy paso a mi compañero. Buenas noches. Ahora les vamos a hablar sobre la teoría de la ventaja comparativa. Una pequeña biografía de ellos. Bueno, David Ricardo nació en Inglaterra en 1772. Sus padres fueron judíos, de nacionalidad holandés, y su padre fue un miembro importante de la Bolsa de Valor. Y también David Ricardo estuvo involucrado en el negocio de su padre, obteniendo grandes resultados a temprana edad. Después de ello, mmm, contrajo matrimonio con una esposa que era distinta a la religión que sus padres tenían. Es donde entran en conflicto y rompen lazos con sus padres. Es ahí donde David se independiza y de cierta manera él de manera independiente se ingresa al mundo de los negocios de la economía y fue muy bueno dentro de ello. En sí era novato, pero en 1813 tuvo, tuvo teorías de la economía y también tuvo cartas y escritos eh, sobre las divisas y el dinero. Ahora les vamos a hablar sobre algunos aportes de David Ricardo. La primera fue la teoría del precio y valor. David Ricardo da a entender que para cómo distribuye las ganancias entre las diferentes clases sociales de gran envergadura. Los capitalistas, o sea, quienes invierten dinero para producir, creían que para saber la ganancia, los capitalistas tenían que comparar dos cosas distintas, es decir, la producción en toda la sociedad, o sea, producto social, y lo que se iba a invertir para producir la capital social. Pero como estos dos elementos están hechos en diferentes mercancías, necesitaban una manera de medirlos con una misma unidad. Por eso usó su teoría trabajo, que dice que el valor de las cosas depende del trabajo necesario para hacerlo. Sin embargo, esta teoría no era perfecta, ya que tenía algunos problemas. Ricardo no lo pudo lograr resolverlo completamente, pero lo usaba como una aproximación útil para ese aporte. El segundo fue la distribución y crecimiento. El aporte fue una de las mejores por la manera de interrogarse sobre la determinación y variación de tres categorías importantes, que es el ingreso, rentas y salario, y el beneficio. En este contexto explica cómo la renta de la tierra obtiene la misma producción, ya sea utilizado la tierra menos fértil, utilizando la tierra más fértil. La producción de ellos será con el mismo esfuerzo. El crecimiento de la población afectará en la producción de tierras en mal estado. Por ende, el precio de alimentos subirá, aumentando así la renta. Por último, tenemos la teoría del comercio internacional. Explica que es ventajoso si el país se dedicara a producir o volverse especialista en lo que mejor sabe hacer. De esa manera, cerrar las fronteras es la mejor solución para proteger los productos nacionales. Sin embargo, solo perjudicaría al país. El pensamiento que obtuvo David Ricardo era válido en aquellas épocas, pero reconoció que si el capital pudiera moverse liberadamente entre los países, las empresas optarían por migrar a otras naciones con mayor beneficio económico. Ahora le doy pase a mi compañera Solange para que explique el ejemplo de la teoría de las... Siguiendo con
La teoría de las ventajas comparativas. Esta teoría fue una mejora de la que propuso anteriormente Adam Smith, que hablaba de la ventaja absoluta. Smith decía que cada país debía producir lo que hacía mejor o más barato, pero Ricardo fue más allá. Además, la ventaja comparativa dice que un país, empresa o persona debe especializarse en producir aquello en lo que tiene un costo de oportunidad más bajo, aunque no seas el mejor haciéndolo. Es decir, aunque no seas el más eficiente produciendo algo en términos absolutos, si sacrificas menos al hacerlo en comparación con otros, entonces es ahí donde te conviene especializarte. Pues la diferencia que hay entre ventaja absoluta y comparativa es que la absoluta se basa en los costos directos y la comparativa se basa en el costo de oportunidad, es decir, lo que dejas de producir al elegir hacer otra cosa. Pues aplicando esto a nivel de países, a nivel internacional, esta teoría explica por qué los países comercian, incluso si un país no es el mejor produciendo un bien. Puede especializarse en lo que produce con menor costo de oportunidad y así intercambiar con otros países lo que necesita. Siguiente. Tenemos acá un ejemplo práctico de la ventaja comparativa entre los dos países que es Perú y Alemania y sus productos que importan es café y el automóvil. En Perú, por ejemplo, en un café tarda en hacer 4 horas, lo cual en ese tiempo produce 0,2 de autos, por lo tanto su costo de oportunidad es 0,2. Y un auto tarda 20 horas, lo cual en ese tiempo produce 5 cafés, por lo tanto su costo de oportunidad es de 5. En Alemania, un café tarda en hacer 1 hora, y en eso produce 0,25 de autos, por lo tanto su costo de oportunidad es 0,25. Y un auto tarda en hacer 4 horas, lo cual produce 4 cafés en ese tiempo y su costo de oportunidad viene a ser 4. Por lo que se ve, Perú tiene ventaja comparativa en café, ya que su costo de oportunidad es menor con 0,2 de auto frente a los 0,25 de Alemania. Y Alemania tiene ventaja comparativa en automóviles, ya que su costo de oportunidad es menor con 4 cafés frente a los 5 de Perú. A continuación, mi compañero. Bueno, en este caso vamos a hablar también de la teoría de los factores, que fue escrita por Eli Heckscher y Bertil Ohlin. Primero que nada, vamos a hablar un poco de la biografía de ambos. Eli Heckscher nació en 1879 y fue economista e historiador, cosa no muy común, porque en su época solía ser una cosa u otra. Y fue el que realizó en su país el tema de la historia de la economía. Aparte de ello, fue profesor en la escuela de Estocolmo y inició lo que es la teoría de las dotaciones de factores. Luego también vamos a hablar de su alumno en este caso, que vendría a ser Bertil Ohlin, que difundió el modelo hecho por su maestro y ganó el Premio Nobel de Economía en 1977. Además de esto, fue un potente líder político del Partido Liberalista en Suecia. Algunas de las cosas que nos dejaron, bueno, que nos dejaron ambos, la primera es la hipótesis sobre la dotación de factores que nos dejó Heckscher, en la cual mencionó de que habían distintos factores, contrario a Ricardo, como el trabajo, el capital en la tierra, dentro del modelo de producción y exportación de materias a otros países. Como segundo punto, la visión estructural del comercio. Ya antes habían establecido de que el comercio internacional era necesario, pero en este caso incluyó el tema de factores económicos y recursos naturales propios de cada país, no solamente el tema de la producción de las materias que tenga cada una.
En el tercer caso, también ya habíamos hablado de eso, y era el fundador fue fundador de la historia económica moderna en Suecia. Como cuarto punto, ya es algo que hizo su alumno Olin, que en este caso fue hacer, ya formalizar el modelo de la teoría en su libro Interregional and International Trade, eh, colocando la teoría de los factores dentro del mapa. Y un dato curioso acerca de esto es que lo hizo en inglés, cosa que no solía ocurrir. En su época solían publicarse los libros dentro del mismo idioma y luego se iba internacionalizando. En este caso no fue así, directamente la publicó en inglés para que la teoría fuera más expandida mucho más rápido. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Eh, uno de las principales puntos, de sus principales puntos que compusieron ambos fue el tema de la teoría de los factores. Eh, in- Hasta ahora se toma como una de las teorías clásicas en el comercio internacional y y aquí lo vamos a ver más adelante con el ejemplo, pero se toma mucho el ejemplo, algunos factores como el tema del capital o el tema de las tierras dentro de la producción o qué es lo que debería producir un país para exportar. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Este es el ejemplo práctico del tema de la teoría de los factores. Primero tenemos la dotación total de los factores a la mano izquierda. Anterior, por favor. Anterior. Ok. Primero al lado izquierdo tenemos la dotación total de factores, que es cómo un país es fuerte a otro. En este caso, hemos colocado el ejemplo en que el Perú tiene mayor mano de obra disponible. Esta mano de obra disponible es no especializada, y tiene poca capacidad en capital. Por lo tanto, consideramos que el Perú tiene mucha mano de obra no calificada y poco capital, que es lo contrario a Alemania, que tiene poca mano de obra disponible, que es no calificada, y tiene mucho capital o mucho poder de inversión para poder desarrollar industria. Por el lado derecho tenemos los requerimientos técnicos de unidad por bien. Aquí comparamos qué es lo que necesita cada producto. Por un lado tenemos el café, que necesita mucha mano de obra no calificada y poco capital. Y en el caso de los automóviles, necesitan poca mano de obra calificada y necesitan mucha capacidad de inversión por parte del país. Siguiente, por favor. En el paso uno calculamos, como habíamos mencionado, primero la intensidad del bien, es decir, la relación entre el capital necesario y la mano de obra no calificada. Por un lado, el café, como habíamos mencionado, es intensivo en trabajo no calificado, es decir, necesita mucha inversión de trabajo y poca inversión de capital. En el caso de los automóviles, al tener un número como 4 nos damos cuenta de que es intensivo en capital y bajo en trabajo no calificado. En el paso 2 calculamos la abundancia relativa de los factores por país. Esta vez vemos en qué es bueno cada país, si el país es bueno en mano de obra o es bueno en capital. El Perú en este caso, lo que nos ha salido es que el Perú es intensivo en trabajo o mano de obra no calificada y Alemania en este caso es intensivo en capital. En el paso 3 relacionamos ambos países. El Perú en este caso, al tener una mayor mano de obra no calificada y el producto café necesita esta, el Perú se dedicaría a producir y exportar café. Caso contrario a Alemania, que tiene un mayor número de capital y los automóviles, al necesitar se dedicaría Alemania a la producción y a la exportación de automóviles. Con esto damos a entender
de que cada uno puede exportar estos factores. Como conclusión final, podemos tomar en cuenta de que estas tres teorías fueron desarrollándose como parte de la historia y hoy por hoy no son los únicos factores que nosotros deberíamos tomar en cuenta para la producción y exportación de la mercadería. La tercera, que en este caso fue de Heckscher y de Olin, tenía muchos puntos vacíos. ¿Por qué? Porque solamente consideraba estos dos puntos y además su teoría no era completamente cierta, ya que Estados Unidos, por ejemplo, le salía que tenía alto en capital, pero aún así exportaba bienes que necesitaban poca mano de obra calificada. Así que tenía muchos huecos en general y hoy por hoy tenemos teorías que con el avance del tiempo han ido desarrollando muchos más factores y considerándolos. Muchas gracias, eso es todo. Hasta aquí nuestra exposición. Gracias.